Tercer tema. En el tercer tema el autor nos plantea una discusión entre Croce y Fry. Vaya, ya hemos visto anteriormente que al autor le gusta crear discusiones entre varios siglos, ¿no? Ahorita todavía seguimos con la parte literaria, después ahondaremos en los géneros ya cinematográficos, pero primero tenemos que entender la estructura, cómo surgieron los géneros en realidad, ¿no? Veíamos anteriormente con Aristóteles que empezaron a partir de la poesía, de la tragedia griega. Horacio las compiló, las clasificó de una mejor manera, pero ahorita la discusión está entre Croce y Fry. Croce era un poco, de cierta manera, aristotélico. Él creía que los géneros no eran necesarios, le quitaban de cierta manera su esencia a la composición de la misma, ¿no? Hablar de un género era quitarle sustancia a la obra, al artista, a la esencia de la obra por sí misma, ¿no? Y luego llegó Fry un siglo después y nos plantea que tiene que llevar cierto tipo de reglas que ahorita ahondaremos en ellas, pero tiene que estar estructurada de cierta manera científica y que se tiene que componer no a partir de la realidad que vivimos nosotros, sino a partir de la literatura, ¿no? No se puede salirse de la literatura estando en la literatura, ¿no? Literatura es literatura de cierta manera, es lo que nos plantea Fry. Croce era un poco más, podríamos decir, nihilista en ese aspecto, de que tenía que estar fuera de toda clasificación, de todo poder, de toda moralidad o lo que quisiéramos llamar en este confinamiento de ideas de qué es y qué no es una obra a partir de lo que algún género podría otorgarle, y más tendría que ser la interpretación del espectador y a la vez con la visión del artista. Y ahora vamos a ver cuáles son las clasificaciones de Fry. Para hablar de la clasificación quisiera ser lo más fiel posible, así que la voy a leer tal y cual la planteó el autor. Entonces es una serie de 6 pasos, podríamos decirlo, para clasificar los géneros literarios, porque sí, todavía seguimos viendo los géneros literarios en esta ocasión. Bueno, la primera forma sería: los estudios literarios deben llevarse a cabo desde la perspectiva científica. El segundo paso sería: en los estudios literarios debe eliminarse todo juicio de valor. La tercera: la literatura forma un sistema, en ella nada se debe al azar. La cuarta: el análisis literario debe ser sincrónico, como si todos los textos coexistiesen de manera simultánea. El quinto: el discurso literario no es referencial. La sexta: la literatura se crea a partir de la literatura y no a partir de la realidad, que es justo un poco lo que venía diciendo, que no es un ente independiente, que es un ente independiente más bien, la realidad de la literatura. Son dos cosas que de cierta manera se tocan, porque no podemos escribir o leer algo que no tenga de cierta manera realidad, ¿no? Aunque sea un género fantástico, tiene partes de realidad, ¿no? Como son las personalidades, como es los personajes, como es la historia, como es una realidad propia, pero es una realidad propia porque está a partir de la literatura y es una realidad literal, de literatura, vaya. Y bueno, con eso acabamos este tema. Espero se haya comprendido todo. Y bueno, nos vemos hasta la siguiente.